Muy buenos días. Continuamos el estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios y me encanta hablar de la Palabra y lo que ella quiere enseñarnos. Pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en los 7 mensajes de las iglesias a las cuales Juan escribió este libro de Apocalipsis. Nos toca ver la segunda iglesia hoy en capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 8 al 11, la iglesia en Esmirna. Vamos a pedir a Dios su dirección, su bendición en una oración antes de empezar. Padre Celestial, te doy gracias por tu santa palabra y por la oportunidad de predicarla, de explicarla, de compartirla con mis hermanos y amigos. Pido, Señor, que tú nos bendigas en este estudio de tu palabra y que hagamos aplicación a nuestras vidas, sea como sea necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos en Wi-Fi. Espero que funcione bien. Los técnicos llegaron esta mañana, cambiaron algunas conexiones en el poste de luz afuera, donde había un daño. Y vamos a ver si podemos continuar con el sistema de Wi-Fi, subiendo este estudio día tras día, o tal como Dios nos permite. Pues de nuevo estamos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y por cierto, no he dicho nada acerca del ángel de la iglesia. Los comentaristas creen que esto se refiere al pastor de la iglesia. Y vamos a ver que en este caso Policarpo probablemente es el pastor de la iglesia en Esmirna. Y de nuevo dice así en versículo 8: y escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, ¿quién estaba muerto y luego resucitó? Jesucristo. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el alfa y la omega? Pues es Jesús. Y nosotros sabemos que Él está refiriendo a sí mismo cuando Él dice: ahora yo digo a la iglesia de Esmirna, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pues cada uno de estos mensajes están llenos de sustancia espiritual para nuestras vidas, que yo no quiero correr muy rápido, pero no quiero ir demasiado despacio tampoco. Pero yo creo que hoy vamos a dar este estudio exclusivamente en este mensaje de Esmirna y luego veremos cómo seguimos con los demás estudios. Recordemos allí, y también quiero recordarles que en Facebook, en mi página, Russell Turner, hay un bosquejo ya escrito, ya subido a la página de Facebook, que usted puede obtener allí y seguir sus propias notas mientras estamos estudiando la palabra. Pero hay iglesias, como vimos ayer, de Éfeso, que es una iglesia trabajadora. Hoy estamos viendo una iglesia perseguida. Mañana veremos una iglesia engañada, Pérgamo. Tiatira es la iglesia corrupta. Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia, la iglesia fiel. Y la Odisea, la iglesia tibia y apóstata. Pues cada mensaje tiene algo que decirnos a nosotros en aplicación personal. Jesucristo observa las iglesias. Él camina entre las iglesias y Él hace corrección como sea necesario a cada una. Pero también da alabanza a cada una donde han hecho cosas buenas. Hoy vamos a ver aquellos 3 puntos importantes. Un relato histórico de que habla esta iglesia. En
tal tiempo, en el primer siglo. Ahí es un relato histórico, una iglesia literal. Después vamos a ver un cuadro profético que representa esta iglesia en cuanto a la profecía, los eventos futuros, y luego una aplicación personal que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Primero, el relato histórico. La iglesia en Esmirna era una iglesia pobre terrenalmente, de riquezas terrenales, pero muy rica espiritualmente. Una iglesia pobre, perseguida, probada, pero premiada también. De nuevo, repito eso, es una iglesia pobre, perseguida por los inconversos, probada por la hoguera, por el fuego, por las fieras, los leones y tantas persecuciones que sufrieron, pero también una iglesia premiada en la presencia del Señor, la corona de vida. La palabra Esmirna significa mirra. Es una esencia, un perfume muy común allí en el Medio Oriente. Y pues los trabajadores hacen un corte en la corteza del árbol, pone un recipiente allí y va saliendo gota por gota la resina, como lágrimas. Y después esta resina se seca en pelotas y hay que triturarla y luego quemarla y hace una fragancia muy linda. Pues estos cristianos también están siendo triturados, maltratados y hasta quemados en la hoguera por su fe en el Señor Jesucristo. En Esmirna había un templo pagano erigido para la adoración del mismo emperador César. Y cada persona tenía que declarar su fidelidad al César diciendo que César es Señor y quemar incienso o un holocausto sobre el altar en un acta religiosa pagana, dando su homenaje, su adoración, su lealtad al César. César es Señor, y si no, pues sufrirían cristianos. Y eran judíos por raza, pero no eran verdaderos hijos de Abraham porque no tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí que ellos se llaman una sinagoga de Satanás. Sinagoga es el lugar religioso de los judíos donde se reunían para leer la ley de Moisés. Pero se nota que dice que es como una sinagoga de Satanás. Oiga lo que dice la palabra de Dios en cuanto a uno no es verdadero hijo de Abraham por solo nacer judío. Hay que tener su fe en Cristo Jesús. Romanos 2:28, Pablo dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y también en Gálatas 3:6, Pablo sigue diciendo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo a Abraham debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Usted y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, podemos decir que somos verdaderos hijos de Abraham también. Aquellos no, que perseguían a los cristianos, aunque habían nacido en la raza judía o hebrea, pero no tenían su fe verdadera en el Señor. Vemos entonces que los cristianos en Esmirna son perseguidos por los romanos, por los judíos, por no declarar que César es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor y Mesías, y el que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el relato histórico. Ahora vamos al número 2. El cuadro profético. Esta iglesia de Esmirna, tal como las otras iglesias, representan periodos o épocas en la edad de la iglesia. Ahora, la edad de la iglesia, como dijimos ayer, empieza con Pentecostés y termina con el rapto, cuando Cristo viene para llevarnos al cielo. Esto se llama la era, la época o el periodo de la iglesia local. Cristo está preparando su novia, la iglesia, para ser recibida a su presencia en el cielo.
Y cada una de estas iglesias representan diferentes periodos en esta edad de la iglesia. Éfeso representaba el periodo apostólico, los primeros 100 años, el primer siglo. Después, esta iglesia representa de 100 aproximadamente hasta 316, un poco más de 200 años, 2 siglos. Esta iglesia de Esmirna representa lo que nosotros llamamos el periodo de persecución. Durante estos 2 siglos, los emperadores romanos decretaron 10 edictos de persecución contra los cristianos. Por eso dice aquí en este pasaje que por 10 días van a sufrir tribulación. Empezando con Domiciano hasta Diocleciano. Cada uno de estos emperadores iban haciendo sus declaraciones de guerra, de persecución, de maltrato, de matanza contra los cristianos. Hasta por fin llegó Constantino al trono como emperador romano. Veremos más acerca de él mañana en el estudio. 10 declaraciones, 10 edictos de persecución contra los cristianos. Ahora, ¿quién está detrás de toda esa persecución? ¿El mismo emperador? No, es el diablo. Satanás es el autor de toda persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás solo usa a la gente para hacer sus maniobras y sus matanzas. Por cierto, en el año 168, el mismo Policarpo, el pastor de la iglesia en Esmirna, sufrió el martirio por medio de la quemadura en la hoguera. Él fue quemado por su fe en Cristo Jesús, porque él rehusó decir que César es el Señor. Estaba buscando anteriormente esta mañana acerca de él y vi este testimonio en cuanto a Policarpo. Y oiga bien, hermanos, estamos acercándonos al tiempo de la tribulación. No sabemos el día ni la hora cuando Cristo vendrá, pero poquito a poco vemos más y más persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Actualmente, hoy día, hay más personas muriendo por su fe en Cristo que en aquel tiempo de Policarpo, hace 2000 años. Muchos están muriendo, tal vez no aquí en Costa Rica o en los Estados Unidos o en Inglaterra o algunos países donde todavía tenemos libertad, pero en otras partes del mundo, el Medio Oriente, allá en Asia, donde hay mucha persecución, pues muchas personas están muriendo por su fe. Oiga el testimonio de Policarpo, por favor. El líder y pastor de esta iglesia en Esmirna se llamaba Policarpo. Se dice que era discípulo del apóstol Juan, y Juan mismo lo había nombrado pastor de la iglesia en Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Cuando llegaron cerca los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron de esconderle. Pero Policarpo no quiso hacerlo, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Policarpo recibió cordialmente a sus perseguidores en la casa. Algunos de aquellos opresores que no le habían conocido antes dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para capturar a este anciano tan manso? Es un caballero. ¿Por qué hemos hecho tanto alboroto? También en ese momento, Policarpo mandó a los de la casa, quizás su esposa, los siervos, no sé quiénes, sus hijos, que prepararan una comida para sus opresores y les rogó que comiesen bien, implorándoles que le dieran una hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto le fue concedido y al terminar su hora de oración, le montaron en un burro y lo llevaron a la ciudad. Las autoridades romanos pensaron persuadirle que negase a Jesús, diciéndole, ¿qué te cuesta solamente decir César es Señor y ofrecer incienso en el altar para salvarte la vida? ¿Qué le cuesta? Pero Policarpo les dijo, nunca voy a cumplir sus mandatos, sus demandas. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y maltratarle.
El gobernador romano aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada. Él tenía 86 años. Y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento de lealtad al César. Pero Policarpo le contestó: Señor, he servido al Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme de mis pecados? Al escuchar este testimonio, Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña para la hoguera. Lo acostaron sobre la leña y los verdugos iban a clavarle las manos y los pies a la madera. Pero Policarpo dijo: no es necesario clavarme las manos y los pies. El Señor me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego. Luego Policarpo empezó a orar en voz alta, dándole gracias a Dios por el privilegio de sufrir por él y pidiéndole fuerza para aguantar las llamas del fuego. Al decir amén a su oración, los verdugos le prendieron fuego a la hoguera. También el verdugo le metió la espada al cuerpo de Policarpo, y así por fuego y por espada el fiel testigo Policarpo falleció y entró a la presencia de Dios en el año 168. Qué testimonio, ¿verdad? ¿Quién sabe si podrá pasarnos a nosotros tal cosa en los años venideros? No sabemos. ¿Qué hará usted en aquel momento? ¿Será fiel como Policarpo, dándole gracias a Dios, pidiéndole fuerza y ayuda? ¿O sería que usted negaría al nombre del Señor Jesucristo? Quizá recibiendo la marca de la bestia o cualquier cosa que ellos requieran. Oh, por favor, mantenga su fe en el Señor Jesucristo hasta el día que Él nos llame a su presencia. El diablo quiere destruir la iglesia del Señor Jesucristo, pero Jesús ha prometido que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Pedro también nos dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también alegren grandemente cuando en la gloria de Jesús se revela. Pues vamos a recibir recompensa un día delante del Señor. También el Señor dice: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El cuadro profético. El tiempo de persecución del año 100 hasta el año 316, unos 200 años. Pero ese puede ser un relato precursor de lo que nos espera a nosotros en estos días antes de la venida del Señor. No sabemos, pero podemos confiar en Él y Él nos dará la fuerza para mantenernos fieles a Él. Una última cosa, la aplicación práctica. Dos cosas que Él dice al creyente, dos promesas. Véalo en versículo 10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, si es necesario, tal como Policarpo, tal como muchos otros de los miembros de la iglesia en Esmirna murieron por su fe. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo mismo, acercándose a la fecha de su muerte, dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:6, yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está acercando.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, al juez justo, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor Jesucristo? Puede recibir esa corona de justicia en recompensa por estar esperando su venida y sirviéndole a Él con su vida. Pero también una promesa más. En versículo 11 dice el Señor a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, el que venciere, el vencedor es aquella persona, sea hombre, mujer, joven, señorita, que pone su fe y confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Que ha tenido aquel momento cuando dice: Jesús, me arrepiento de mis pecados, pido que tú me perdones, que tú me limpies con tu sangre, yo te recibo por fe en mi corazón. Quiero que tú me salves, Señor. Hazme un hijo, una hija de Dios. Quiero servirte con mi vida. Este es el momento de su encuentro con Cristo. Y luego vencer por medio de su fe en Cristo Jesús. Dice aquí: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte se refiere al juicio final, después del milenio, cuando toda persona inconversa será resucitada y aparecerá delante de Dios para ser juzgada y luego echada al lago de fuego. Pero el creyente no va a sufrir ningún daño de este juicio. Esto no es juicio nuestro. Esto es solo juicio para los inconversos. Voy a pasar a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, para leer de este juicio, la segunda muerte. Quiero hablar por un momento de esto antes de concluir. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. El destino permanente, no solo para el diablo y sus demonios, sino también para toda persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador personal. Toda persona inconversa, toda persona que dice no a Dios. Dice el Salmo 12 que el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Oh, por favor, no diga eso. Más bien ríndase al Señor, porque dice aquí: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está. La muerte segunda es este juicio y luego ser lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En aquel juicio Dios tendrá libros que contienen escritas las obras de cada persona, y luego el libro de la vida. Y Él va a juzgar a cada persona según las obras escritas en el libro. Va a buscar su nombre, va a juzgarlo y va a darle su castigo que merece estas obras en el lago de fuego. Pero como prueba que usted no es una persona salva, que usted merece ir al infierno, al lago de fuego, Él va a mirar al otro libro, el libro de la vida. Porque cada persona salva tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Pero aquella persona inconversa no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y Él va a buscar, tal vez en orden alfabético, y va a decir: no está su nombre, no está aquí. Y quizá usted va a decir: pero Señor, busque más, busque más. Quiero estar ahí. Pero ya es muy tarde. Ya no puede poner su nombre allí. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo para pedir perdón de sus pecados y para arrepentirse
y confesar su fe en Cristo Jesús y recibirlo por fe en su corazón. Cristo no quiere enviarle al infierno. Usted va por su propia cuenta. Él está ofreciéndole salvación si solo se arrepiente, pide perdón por sus pecados, recibe por fe a Cristo Jesús, crea en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted, derramando su sangre, perdonando sus pecados. Oh, por favor, no malgaste esta oferta, porque es un regalo, es gratis. No tiene que hacer ninguna obra buena, no tiene que ser bautizado, no tiene que dar una ofrenda, no tiene que comprar un amuleto, no tiene que hacer nada. Solo abrir su corazón a Cristo Jesús y recibir un regalo. Por favor, acepte este regalo de la salvación. Pues los cristianos en Esmirna fueron perseguidos y llevados a la muerte, pero recibirán la corona de vida. Un día en el cielo vamos a verles cuando ellos reciban su corona de vida. En cambio, los perseguidores que odiaban el cristianismo serán juzgados por Dios y sufrirán para siempre la segunda muerte en el lago de fuego. Pablo nos da esta gran promesa para cerrar este estudio en Romanos 8:38. Dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. De nuevo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Luego él dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere el amor de Dios? Es por medio de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere conocer el amor de Dios? Acepte a Cristo por fe y tendrá aquel amor de Dios cubriendo su vida, protegiéndole y al final llevándole al cielo a disfrutar la vida eterna. Amigos, hermanos en Cristo, estamos seguros en Cristo Jesús. Y amigos que todavía no tienen a Cristo, usted puede tener esta salvación si solo recibe a Cristo por fe. Somos victoriosos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Seamos fieles, tal como estos cristianos en Esmirna. Seamos fieles hasta el día que Cristo venga. Que Dios les bendiga en el resto de este día. Y volveremos, si Dios quiere, mañana con la continuación de este estudio en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a dar una palabra de oración y pedir la bendición de Dios en nuestras vidas. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. También pido que cada uno pueda recibir y hacer aplicación a su vida. Y puede también hacer el clic allí en su computadora, su teléfono, su iPad, para compartir este mensaje con otras personas que necesitan escuchar la palabra tuya. Cuídanos en este día, Señor. Pido por todos los que están enfermos. Algunos me han escrito que están sufriendo físicamente. Si es tu voluntad, Señor, sánalos. También por aquellos que todavía no te conocen como Salvador, que abran su corazón ahora mismo, que hagan la oración en sus propias palabras, pidiendo perdón por sus pecados a Cristo y luego aceptándolo por fe en su corazón. Señor, tú vas a salvarlos, tú vas a recibirlos. Es solo que ellos tengan que abrir su corazón y hacer esta oración de fe. Que lo hagan, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan buen día. Nos vemos mañana si Dios quiere.